A ver, muy bien, vamos a comenzar con el desarrollo del análisis de los artículos 21 al 29. Muy bien. Muy bien chicos. Entonces, tengan todos ustedes muy buen día. En la presente sesión vamos a analizar los artículos 21 al 29 que van a integrar el capítulo 2 sobre derechos sociales y económicos. Muy bien, entonces vamos a primero dar lectura al artículo y sobre esa lectura vamos a realizar el correspondiente análisis, el correspondiente comentario. Tenemos el artículo 21. Nuestro artículo 21 de la Constitución establece lo siguiente: los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. El segundo párrafo de dicho artículo establece lo siguiente: la ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio, fomenta conforme a ley la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. Muy bien, entonces, en dicho artículo podemos encontrar la protección que el Estado brinda a aquellos bienes de naturaleza cultural, de tal manera que en este artículo, para poder entenderlo, previamente necesitamos entender qué viene a ser cultura. Muy bien, entonces, cultura debe de entenderse como aquel conjunto de manifestaciones sociales que se realizan en forma frecuente y que se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, vamos a traerles las manifestaciones culturales que son muy diversas en nuestro país. Nuestro país es pluricultural. Hay una diversidad cultural que va a reflejar la presencia de diversas etnias, cada una con sus propias manifestaciones culturales. Esas manifestaciones culturales son el resultado de todo un proceso histórico que lógicamente va a evidenciar que cada etnia, cada grupo social ha desarrollado sus propias formas de vida, su propio idioma, sus propias formas para dominar la naturaleza, sus propias formas de organización social. Ello también se manifiesta en la diversidad de costumbres, tradiciones, en la diversidad del manejo de alimentos, de técnicas para el cultivo, para la ganadería, de tal manera que todo aquello que estos grupos sociales han adquirido a lo largo de la historia tienen que ser transmitidos para que dichas informaciones, dichos conocimientos no queden aislados, no queden en el olvido, de tal manera que las manifestaciones culturales se transmiten de generación en generación, justamente para mantener, y sobre esa base para conquistar mejores estándares de calidad de vida. Lo que una generación pasada ha adquirido como conocimiento no puede quedar en el olvido, tiene que transmitirse. Y ello es natural, inclusive podríamos decir que se desarrolla en forma espontánea, ya que si ponemos como ejemplo una familia, el padre de familia
lo que hace es inculcar valores cívicos, lo que hace es transmitir información que le va a servir al futuro ciudadano para que éste pueda desenvolverse, desarrollarse en un escenario social como el nuestro. De tal manera que cultura viene a ser todo el conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Entonces, todo ese conjunto de manifestaciones culturales tienen que ser protegidas, tienen que ser preservadas, fomentadas, promovidas, porque sólo así se va a poder asegurar la identidad nacional, porque sólo así se va a poder construir cohesión dentro de una sociedad tan diversa como la nuestra, donde se respete las manifestaciones culturales, donde se respete los valores, costumbres y tradiciones de cada pueblo. Entonces, en mérito a ello, lógicamente se tiene todo un ministerio, el Ministerio de Cultura, que se encarga de proteger, de preservar, de promover todo este conjunto de manifestaciones culturales, ¿no? No solamente estas manifestaciones culturales tienen una existencia material, sino que también pueden ser de carácter espiritual en cuanto a las costumbres, tradiciones, ¿no es cierto? Entonces, todas ellas merecen protección por parte del Estado, de tal manera que aquellos bienes culturales que han sido declarados como patrimonio cultural, independientemente si es que pertenece a los privados o pertenece, digamos, como bien del Estado, tienen que ser protegidos al margen de esa categoría patrimonial, tienen que ser protegidos por el Estado. Muy bien, entonces la entidad que se va a encargar de proteger, de promover la cultura, va a ser el Ministerio de Cultura, que actualmente va a estar regido por el ministro Alejandro Neira, ¿no? Abogado de profesión. El Ministerio de Cultura tiene una serie de funciones, las principales son las siguientes. Establece estrategias de promoción cultural inclusiva y accesible para fortalecer la identidad cultural. Realizar acciones de conservación y protección del patrimonio cultural, fomentar toda forma de expresiones artísticas, convocar y reconocer el mérito de quienes aportan al desarrollo cultural del país, planificar y gestionar con todos los niveles de gobierno actividades que permitan el desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos, todo ello propiciando el fortalecimiento de la ciudadanía e identidad cultural y abriendo espacios de participación de todas las culturas. Promover y gestionar la diversidad cultural con enfoque intercultural y de derechos de manera eficiente para beneficio de la ciudadanía. Muy bien, entonces el Ministerio de Cultura se encarga de fomentar, de preservar, conservar, restaurar, promover y defender las manifestaciones culturales, promoviendo la interculturalidad, es decir, que se creen los mecanismos para la integración de las diversas manifestaciones culturales. Muy bien, vamos a proseguir con el análisis del artículo 22 de nuestra Constitución. Vamos a analizar el artículo 22 y 23. Aquí ya se va a hacer referencia, a partir de estos artículos, para adelante hasta el 29, se va a hacer referencia a los derechos laborales. Muy bien, hablar de derechos laborales implica hablar de aquel conjunto de atributos que van a garantizar un adecuado trabajo,
un trabajo decente que permita que la persona pueda realizarse como tal, que permita generar riqueza dentro de los márgenes legales, obviamente. Entonces, a partir del artículo 22 y 23 y siguientes, se va a hablar del trabajo. ¿Mm? Pero para poder entender a qué nos referimos, habría que definir qué cosa viene a ser el trabajo. El trabajo es una actividad humana, ¿no? Es una actividad que realizan los seres humanos. Es una actividad histórica. El trabajo es una actividad que el ser humano la ha desarrollado desde su aparición. El trabajo es una actividad consciente. El ser humano, al poner en práctica una actividad laboral, lógicamente pone en práctica, en ejecución, todas sus capacidades mentales, todas sus capacidades físicas, de tal manera que el ser humano es consciente de lo que hace, tiene la conciencia de realizar esa actividad para poder hacerse de los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas o necesidades secundarias. El trabajo permite el sustento y la realización de la persona. Muy bien, entonces, esta actividad laboral, el trabajo, a lo largo de todos los procesos históricos, a lo largo de todas las etapas de evolución de la humanidad, lógicamente el trabajo siempre ha estado presente y es una actividad que al ser humano le ha permitido poder hacerse de los medios para poder subsistir y satisfacer sus necesidades básicas, primarias, pero también las secundarias. El trabajo permite también que una persona pueda realizarse como tal, porque en el trabajo uno tiene la oportunidad de poner en práctica todas sus capacidades físicas, espirituales. El trabajo permite de que uno pueda desarrollar inclusive valores como la responsabilidad, la puntualidad, la honestidad, la identidad institucional, ¿no? De tal manera que fíjate cómo el trabajo va a depurar a la persona de aquellos defectos que ésta pudiese tener, ¿no? El trabajo te da la oportunidad para poder desarrollarte como persona. Inclusive podría decirse que el trabajo, al permitir que una persona se desarrolle como tal, esta situación va a tener un efecto positivo respecto de la sociedad, de tal manera que es vital que el Estado promueva el trabajo, porque no solamente tiene una repercusión en el ámbito personal, sino también tiene una repercusión en el ámbito social. Permite de que los ciudadanos en conjunto alcancen mejores estándares de calidad de vida. ¿No? Algunos autores, entre ellos Hegel, sostiene de que el trabajo inclusive tiene un efecto terapéutico, un efecto de sanación. ¿No? Él sostenía de que aquella persona que ha infringido la ley, lógicamente se le ha privado de su libertad, no hay mejor forma para que ésta se reinserte a la sociedad que no es aplicando más que el trabajo. Es decir, aquellas personas que han sido privadas en su libertad tienen que trabajar para que la reinserción social sea más efectiva. ¿Por qué? Porque volvemos a sostener de que el trabajo inclusive tiene un efecto terapéutico, sanador. ¿No? Muy bien, de tal manera que es evidente de que el trabajo es un medio de realización de la persona. Muy bien, vamos a dar lectura al artículo 22. El artículo 22 señala que el trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a indicar de que el trabajo es una actividad noble, permite que la persona cada día crezca como persona, ¿no?
que ponga en práctica sus capacidades físicas y psíquicas. Dicho artículo hace referencia a que el trabajo es un deber. Es un deber, pues todo ciudadano debe contribuir con la sociedad a través de la realización de su persona. El hecho de que uno crezca como persona, sea consciente, practique los valores de responsabilidad, puntualidad, disciplina, honestidad, respeto a las normas, respeto a la autoridad, respeto, respeto a la jerarquía, a la investidura de la autoridad administrativa. Son valores que la persona los ha consolidado en el trabajo. El trabajo ha permitido de que la persona mejore, de tal manera que esa mejora a nivel individual tiene una repercusión social. Es por eso que al Estado, lógicamente le interesa promover el trabajo. Pero el trabajo también es un derecho pues la persona puede satisfacer sus necesidades a través del fruto de su esfuerzo y acceder a mayores estándares de calidad de vida. Entonces el trabajo es un derecho porque le va a permitir a la persona poder elevar su calidad de vida, aspirar a mejores condiciones, aspirar a adquirir bienes y servicios que le permitan conseguir la felicidad, por lo menos hasta cierto punto, de tal manera que todos los ciudadanos tienen el derecho a trabajar, para así mejorar sus condiciones. Es por eso que el Estado promueve el acceso al trabajo. Muy bien. Luego tenemos el artículo 23. El artículo 23 señala lo siguiente. En sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Muy bien, entonces, aquí tenemos en este artículo 4 párrafos, cada uno de ellos lo vamos a analizar. Respecto al primer párrafo, el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. Entonces, este párrafo hace referencia de que el Estado se encarga de proteger cualquier modalidad de trabajo. Lógicamente, ello para poder consolidar las mínimas garantías que se deben de prestar en una relación laboral. Sobre todo, protege a la madre embarazada, a la madre que está en estado de gestación, porque se entiende de que una persona que está en esa situación de gestación, lógicamente requiere de los mayores cuidados, lógicamente para tener un alumbramiento exitoso. En ese sentido, el empleador, el dueño de la empresa, el empleador en líneas generales deberá de otorgarle las facilidades correspondientes a esa madre gestante para que el alumbramiento pueda ser exitoso. Y es así que la ley reconoce una serie de beneficios. Por ejemplo, tenemos el derecho de lactancia, que consiste en otorgarle una hora de permiso hasta que el menor cumpla 1 año. Entonces, la madre tiene 1 hora de permiso para poder dedicarse a esta actividad materna, ¿no es cierto? Luego tenemos otro derecho que la madre gestante
tiene reconocida por la ley, el descanso pre y postnatal de 98 días, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, lógicamente ello le va a permitir a la madre poder dar un parto que tenga las mínimas condiciones para que el nacimiento sea exitoso. Muy bien, la ley también va a proteger al menor de edad, evitando la explotación. El Código de Niños y Adolescentes, en su artículo 51, establece que la edad mínima para trabajar es de 14 años y los empleadores que contratan a estos menores de edad están obligados a conceder las facilidades para que ese menor de edad que trabaja no pierda voluntad para poder desarrollarse como menor de edad, ¿no es cierto? Fíjense, es una edad de 14 años donde el ser humano está en plena formación, de tal manera que ese proceso formativo no puede verse truncado ni vulnerado por el trabajo. Sin embargo, la Constitución reconoce que hay una realidad de menores de edad que trabajan por muchos factores. Quizás no se haya tenido la suerte de integrar un hogar que procure tener solvencia económica, de tal manera que esa situación hace necesario de que los menores de edad trabajen. Muy bien, entonces la Constitución, lógicamente, no se tapa los ojos, por el contrario, reconoce esa situación, pero trata de establecer las mínimas garantías para que el menor que trabaja lo haga en un escenario que le permita asegurar su formación, ¿no es cierto? Muy bien, de igual manera la Constitución va a proteger a los discapacitados que trabajan, ¿no es cierto? Dándoles beneficios que de alguna manera procuren compensar la desventaja. Por ejemplo, lo observamos en las convocatorias a los trabajos, donde un porcentaje, un porcentaje está destinado para gente que tiene alguna discapacidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos una municipalidad, en la municipalidad hay un porcentaje mínimo destinado a personas que sufren de alguna discapacidad, ello para integrarlos al sector laboral. En las convocatorias también se puede observar de que aquellas personas que postulan a una convocatoria se les va a asignar una bonificación especial eh, en el resultado final, ¿no es cierto?, del concurso público. Ello, de alguna manera, va a servir para poder allanar esas desventajas que pudiesen presentarse por la discapacidad de alguna persona. Muy bien, el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Muy bien, entonces el Estado se encarga de crear políticas que permitan promover el trabajo. Se va a encargar de, inclusive, orientar, brindar servicios de capacitación para que se acceda a fuentes de trabajo. Para ello tenemos todo un Ministerio del Trabajo que actualmente va a estar regido por el abogado Javier Eduardo Palacios Gallegos. El Ministerio de Trabajo promueve un empleo decente y productivo, así como el cumplimiento de los derechos laborales, impulsa la formalización laboral, mejora las competencias laborales para incrementar la empleabilidad de la población en edad de trabajar, población juvenil y otras poblaciones vulnerables.
Muy bien. Les he traído un análisis breve que está realizado por Raúl Chanané Orbe en su obra Comentarios a la Constitución, y quisiera darles lectura porque es muy interesante. Escuchen. Según la Constitución, el Estado debe brindar protección especial a tres grupos de trabajadores: a la madre, para asegurar que en caso de que esté embarazada tenga un adecuado tratamiento laboral, como también garantizar que la madre de familia tenga ciertas consideraciones adicionales para beneficio de sus hijos; al menor de edad, evitando cualquier tipo de explotación por su condición de tal; al minusválido. En este espacio se comprende a los que poseen limitaciones o retraso mental, tratando de compensar la desventaja comparativa frente al trabajador con sus plenas potencialidades. Un trabajador informal, por ejemplo, un típico vendedor ambulante, trabaja como promedio de 12 horas diarias, sin descansar los fines de semana ni los días feriados. No tiene derecho a vacaciones o a la seguridad social. Es laborioso, pero a la vez pobre. Aquí no se cumple la máxima bíblica: al que madruga Dios le ayuda. ¿Por qué? Este trabajador invierte más de 3.400 horas anuales de trabajo. Sus ganancias solo quedan para subsistir. Un trabajador estadounidense invierte cerca de la mitad de ese tiempo, 1.824 horas. Cada uno produce como promedio $63.000, datos de la OIT. ¿Qué diferencia la miseria de uno y la prosperidad económica del otro? Un hecho simple: la productividad. No es la laboriosidad, ampliamente reconocida en los japoneses, coreanos, chinos, alemanes y también en los andinos, sino la productividad, que se explica por tres elementos. 1. Uso adecuado de tecnologías. 2. Racionalidad empresarial para incentivar la dedicación y la compensación. 3. Calificación permanente de sus recursos humanos. Muchos de los que hoy venden en las calles o laboran en centros de trabajo poseen grados de instrucción primaria, secundaria e inclusive universitaria, pero mucho de lo estudiado no les es útil en su labor cotidiana. La educación está disociada del trabajo y más aún de la productividad. Esto es como ser más eficiente con menor esfuerzo físico. Hoy esta crisis, la productividad en aquellas sociedades que no han superado culturalmente el Taylorismo, modo de organización del trabajo del sistema industrial, que nos exigía competencias y habilidades de los trabajadores, sino mecanizaba de manera repetitiva a sus obreros para cumplir funciones rutinarias. Actualmente se requiere un educando emprendedor, innovativo, comunicativo y capaz de adaptarse a nuevas exigencias. Requiere conocimientos, pero a la vez inteligencia emocional, para enfrentarse a la escasez de empleo con sentido creativo y no cumpliendo la rutina de los miles de desempleados a quienes la educación les aportó su productividad. Chile es el único país de Sudamérica que ha producido una auténtica revolución laboral: haber disminuido 2 horas a la semana la jornada de trabajo sin disminuir el salario de los empleados. Esto se ha hecho porque la productividad año a año aumenta sin necesidad de sobretiempo. A más productividad, más descanso. Aquí se sintetiza lo que debe hacer una reforma educativa para permitir el acceso al trabajo, que nos libera de él por medio de la productividad. En un mundo competitivo y globalizado, donde la productividad es un factor clave para medir la eficiencia de una economía, el empleo debe de tener un tratamiento adecuado. Hoy todos los países buscan elevar sus índices de empleo, empero con puestos altamente productivos y con personal calificado. Ya pasaron del burocratismo, que buscaba prescindir de la técnica y la disciplina laboral,
para incrementar la productividad. En un reciente informe mundial sobre productividad, el Perú ocupó la posición 40, empero esa productividad solo pertenecía a la actividad privada, pues en la administración pública, por los procedimientos y las malas costumbres laborales, el índice de rendimiento solo llegaba al 50% de lo conseguido en la empresa privada. Por ello, se razona equivocadamente cuando se exige que el Estado cree empleo, pues cuando el Estado crea un empleo, resta 2 a la actividad privada por su bajo grado de productividad. Otro hecho que impide el crecimiento del empleo son los sobrecostos laborales que todavía posee nuestro país. Esto quiere decir que no somos competitivos con otros países en el hemisferio, pues una sobreregulación laboral presentándose tuitiva, lo único que consigue es desalentar las inversiones en nuestro país. Por ejemplo, Chile, habiendo disminuido en 1/3 las sobreregulaciones que tenemos nosotros, ha descendido sus índices de desempleo en casi un dígito. De ello dan fe las estadísticas de la OIT, en tanto nosotros todavía lidiamos con altos índices de desempleo y subempleo. El Estado, como la empresa privada, debe cumplir un papel de alentar las inversiones para que generen puestos de trabajo. Lo que no debe hacer es intentar inventar empleos como en pasadas épocas, que lo único que hacen es crear puestos improductivos y de baja calidad, que todos debemos subvencionar a un alto costo, consolidando en el círculo vicioso que eleva los sobrecostos laborales. Muy bien, entonces hemos dado lectura al comentario hecho por Raúl Chanamé Orbe, y él efectivamente tiene mucho de razón. Lamentablemente tenemos un sistema educativo que no se armoniza, que no educa para el trabajo en muchos casos. En todo caso, allí habría que, digamos, gestar un cambio y esperemos que así lo sea. Pero la Constitución ya sirve como una garantía. A lo que está establecido en la Constitución, las políticas deben de adaptarse. Muy bien, ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales y desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Muy bien, en todo caso aquí la Constitución ya establece de que la relación laboral siempre debe de respetar los derechos fundamentales de la persona humana, su dignidad, su libertad, de tal manera de que, sobre texto de que no haya trabajo, lógicamente el escenario real muestra que a veces uno se adhiere a las condiciones que imparte el empleador, porque de lo contrario, lógicamente sería perder el trabajo. Son situaciones reales que lógicamente están prohibidas para la Constitución. Pero aquí ya merece un trabajo de difusión de la Constitución, merece que los empleadores sean respetuosos de la Constitución. Lógicamente, aquí hay intereses de por medio que van a evitar de que se consume, se consolide el cumplimiento de la Constitución. Sin embargo, la Constitución ya la garantiza, ya la señala. Cualquier vulneración a la Constitución, lógicamente, tendrá que ser comunicada a la autoridad correspondiente y así, lógicamente, aplicarse las sanciones correspondientes. Muy bien, nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Entonces, la retribución va a ser aquella expectativa económica que aspira el trabajador por la prestación del servicio. Y por esa prestación del servicio, lógicamente, se le va a entregar una retribución económica. Esa es la lógica. No puede haber trabajo sin retribución. Ello está prohibido por la Constitución. Muy bien.
Ahora vamos a pasar a los artículos 24 y 25 que establecen lo siguiente. Artículo 24. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y los empleadores. Muy bien, entonces, el primer párrafo de dicho artículo hace referencia a que los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa y suficiente. Sin embargo, haciendo un análisis real, se observa que en nuestra población hay una diversidad de realidades remunerativas. Algunos tienen remuneraciones expectantes, ¿no?, que permiten asegurar ese bienestar espiritual, material de él y su familia. Hay casos, pero también hay muchos casos, quizás sea en mayor proporción, donde se tiene una remuneración que no permite cubrir las necesidades de él y de su familia y alcanzar el bienestar material. De tal manera que el ciudadano va a ser obligado a tener otra actividad laboral, a tener un segundo empleo o quizás en algunos casos a tener un tercer empleo. Solo así alcanza la canasta básica familiar. De tal manera aquí hay un escenario real, un escenario que demuestra que hay una diversidad de realidades remunerativas. Lógicamente, hay muchos, y estoy seguro en casa, podrán observar de que hay muchos padres de familia que que se dedican a 2 o 3 actividades para cubrir de alguna manera las necesidades. Tienen un trabajo y por las tardes tienen otro trabajo. Tienen un trabajo en el sector público y tienen un negocio, de tal manera que solo así tratan de cubrir la necesidad de toda su familia. A veces, lógicamente, creemos de que el exceso de trabajo significa autorrealización, pero a veces no es así. Más bien sería una autoexplotación. En países del primer mundo, inclusive se ha reducido la jornada laboral a 6 horas, porque se ha evidenciado de que el trabajador produce más. Ustedes han visto de repente los documentales de Google, de Facebook. Allí los trabajadores se les da todas las facilidades, se les asegura un ambiente que les permita la inspiración, que les permita sentir el trabajo como su segundo hogar. Y allí en los documentales de Google ustedes habrán visto de que el clima, el ambiente laboral es formidable, es propicio. Los desarrolladores de software no todo el día están trabajando, metidos en la oficina, realizando programaciones, sino que el trabajo ha sido dividido por equipos y no todo el rato están, lógicamente, con esa responsabilidad, sino que hay momentos, hay espacios de entretenimiento, de ocio inclusive, porque ello va a permitir mejor inspiración, va a permitir de que el trabajador se reinserte a su actividad laboral, pero despreocupado, sin estrés, sin presión. Bueno, en todo caso, son situaciones interesantes que se desarrollan en el primer mundo. Sin embargo, en nuestro país estamos lejos todavía de esa realidad. Claro que estamos construyendo un futuro mejor, pero todavía seguimos experimentando de que en muchos casos la remuneración no alcanza a cubrir aquello que sí está establecido, garantizado en la Constitución política.
Entonces, el ser humano, el ciudadano promedio, para tener un ingreso más que logre cubrir su expectativa, tiene que recurrir a otro empleo más, a otro trabajo más, lo cual quita horas, digamos, destinadas al entretenimiento, al descanso, o finalmente quita horas valiosas destinadas a la relación que debe de mantenerse entre los miembros de familia, ¿no? Hay muchos casos en el escenario real, en el escenario nacional, eh, donde los padres de familia, lógicamente, se van a trabajar y los dejan solitos en la casa a sus menores hijos. Lógicamente, ahí el tutor vendría a ser la televisión, ¿no? Ahora el internet, y a veces si la televisión no difunde programas educativos, allí habría riesgo, ¿no? Fíjense, la realidad nacional nos, nos muestra, nos pinta un escenario bien difícil. Muy bien, sin embargo, la Constitución ya establece que el trabajador tiene un derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. En todo caso, creemos de que este artículo debe de implementarse, debe de ponerse en práctica. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Muy bien, entonces, cuando se habla de relación laboral, se habla de dos sujetos de esa relación laboral. Por un lado tenemos al empleador, el dueño de la empresa, aquella persona que es dueño de los medios de producción y que es dueño del capital que se está invirtiendo. Y lógicamente requiere de operarios, requiere de personal que cumpla funciones y de esa manera articular el proceso productivo, la generación de riqueza, de tal manera que en esa relación laboral también es importante la presencia del trabajador. Entonces, en la relación laboral tenemos por un lado al empleador, dueño de la empresa, dueño del capital, y por el otro lado tenemos al trabajador, dueño de su fuerza humana de trabajo, dueño de su capacidad laboral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede en una relación laboral? El trabajador empeña sus capacidades al servicio del empleador para ponerlas en práctica y generar riqueza. Pero esa riqueza, lógicamente, va a incrementar el capital, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el empleador ha sido quien ha invertido, ha sido quien ha comprado los medios de producción, de tal manera que la riqueza generada por el trabajador va a incrementar el capital, ¿no? Claro que esta es una figura un poco cuestionada, sobre todo por los estudiosos del marxismo, ¿no? Pero bueno, son las condiciones de una sociedad de economía social de mercado como la nuestra. Sobre esa base, lógicamente, una parte de esa ganancia está destinada a cubrir los costos de producción, el gasto corriente, ¿no? Y dentro de ello, lógicamente, va destinado a cubrir, a retribuir, a otorgar una remuneración que retribuya el esfuerzo invertido por el trabajador. De tal manera que en una relación laboral lo observamos, ¿no es cierto? Muy bien. Sin embargo, fruto de constantes luchas, constantes reivindicaciones, que han sido frecuentes a lo largo de todo el proceso histórico, sobre todo en los últimos 100 años, se ha logrado conquistar ciertos derechos, ciertos beneficios para, para el trabajador. Tenemos entre ellos gratificaciones, aguinaldos, CTS, bonificaciones por escolaridad, de tal manera que este conjunto de beneficios laborales
deben de ser atendidos en forma prioritaria por el empleador. ¿Mm? No se le puede desconocer, por ejemplo, el derecho al descanso semanal al trabajador. No se le puede desconocer el derecho que tiene el trabajador de acceder a una gratificación en el mes de julio por fiestas patrias y por fiestas de Navidad, ¿no? Que se homologa a una remuneración igual en el sector privado. En el sector público, de igual manera, no se le debe desconocer al trabajador el aguinaldo, que va a ser una bonificación menor a la de una gratificación, pero que también se le va a entregar en las fechas de fiestas patrias y de Navidad, ¿no? Tenemos compensación por tiempo de servicios, tenemos escolaridad, tenemos descanso semanal y anual, que son beneficios laborales que no se le puede desconocer al trabajador. Y si es que estos beneficios laborales son vulnerados, tenemos instancias que van a permitir resarcir esa vulneración. Tenemos el Ministerio de Trabajo, tenemos el Poder Judicial, que se encargan justamente de hacer cumplir las normas legales sociolaborales. Tercer párrafo sostiene lo siguiente: las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Actualmente, la remuneración mínima vital aproximadamente se encuentra por 930 soles, ¿no es cierto? A ver, vamos a corroborar esa información. Muy bien, entonces, a ver, sueldo mínimo vital. Estamos buscando la información. Muy bien, entonces, podríamos indicar de que actualmente la remuneración mínima vital está en 930 soles, ¿no es cierto? Ya, muy bien. En todo caso, es una remuneración también muy ínfima para mantener a toda una familia que está integrada por un padre, una madre y dos hijos. ¿No? Tengan en cuenta ustedes de que cada uno de estos miembros de la familia tiene sus necesidades propias, particulares y también necesidades familiares, ¿no es cierto? Se requiere brindarles un techo, alimentación, vestido, educación, servicios de agua, salud, servicios eléctricos, agua, saneamiento, y quizás a veces la educación exige mayor competencia. Por ejemplo, no solamente basta con la educación primaria, secundaria, sino que para complementar todo esto, habría que acceder, qué sé yo, a la educación de algún idioma extranjero, lógicamente para que uno tenga mayores posibilidades de éxito en el futuro, o para que tenga mayor facilidad de acceso a fuentes de trabajo. De tal manera que, fíjense, la remuneración mínima vital de 930 soles lógicamente no va a permitir acceder, cubrir con toda esa necesidad. Es por ello que en la práctica, en un terreno real, lógicamente, el padre de familia tiene que buscar otro empleo o realizar otra actividad que le genere otros ingresos. La madre de familia de igual manera trabaja, ¿no? O finalmente tiene un negocio. Y las lógicamente 16 horas del día están destinadas al trabajo en un escenario real, ¿no? Y lógicamente a los menores hijos están en los hogares viendo programas de televisión, etcétera, etcétera. ¿No? Es una realidad un poco complicada. Muy bien, sin embargo, ¿de quién depende el aumento de la remuneración mínima vital?
depende justamente de los agentes del sector laboral, los representantes del Estado, los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Entonces, constantemente ellos acuerdan los montos que se debe de establecer como remuneración mínima vital, que se ha estancado desde el 2018 más o menos, ¿no? Pero la propuesta de los representantes de los trabajadores consiste en que la remuneración mínima vital se incremente a 1.500 soles, que creo que sería lo más conveniente, lo más razonable. Sin embargo, el argumento de los representantes de los empleadores se también sostienen de que la economía no ha crecido, la economía nacional se ha estancado y sería un despropósito incrementar la remuneración mínima vital, ¿no? Bueno, en todo caso, allí se da el escenario para poder acordar una remuneración mínima vital que actualmente está en 930 soles. Tenemos el artículo 25. La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio. Muy bien, entonces, la Constitución establece que la jornada máxima laboral diaria es de 8 horas diarias, ¿no? Y la jornada máxima semanal es de 48 horas como máximo. Ello no quiere decir de que no haya trabajadores que laboren 12 o 13 horas, en mérito a la naturaleza de su labor, en mérito a la naturaleza del servicio. En todo caso, tendría que compensarse ese trabajo en sobretiempo a través del pago de horas extras. Pero lo decente, lo mejor sería de que se respete las 8 horas diarias como máximo, ¿no es cierto? De igual manera, se respete las 48 horas semanales como máximo. Existen jornadas peculiares, jornadas laborales particulares, sobre todo en el sector minero, donde allí hay internamientos, ¿no? Por un tiempo prudencial. Por decir, un trabajador del sector minero va a la mina a trabajar y está en la mina unas 2, 3 semanas. Después regresa y tiene una semana de descanso. Termina la semana de descanso y nuevamente se interna en la mina por otras 2 semanas. Este tipo de jornada laboral atípica no puede desconocer que la jornada laboral diaria es de 8 horas y la jornada laboral máxima es de 48 horas por semana, ¿no? En todo caso, el hecho de que te internes en la mina no quiere decir que las 24 horas del día estés trabajando en la mina. Tendrá que respetarse las 8 horas de trabajo y las horas restantes tendrán que destinarse al descanso, etcétera, etcétera. Es por eso que en las instalaciones de una mina se observa que no solamente hay infraestructura relativa a la mina, sino que hay infraestructura de otro tipo que permite garantizar, digamos, el descanso, que permite garantizar inclusive el entretenimiento para justamente evitar el estrés. Entonces, las minas tienen campos deportivos, tienen un espacio lúdico. Fíjense, ¿no? Ahí en las horas libres, los trabajadores inclusive realizan actividades que no tienen nada que ver con el propio trabajo, ¿no? En todo caso, fíjense, es una especie de
de sistema del primer mundo, ¿no? Como les comentaba, en las empresas de Google, de Facebook, hay espacios destinados para el entretenimiento, el esparcimiento, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en las instalaciones de una mina. En la mina no todo es explotación del mineral. Cumplida las horas máximas de labor dentro de una mina, el tiempo libre puede ser destinado para que el trabajador eh, se esparza, se entretenga, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, el trabajador lógicamente tiene derecho a un descanso semanal, ¿cierto? Y tiene derecho a un descanso anual remunerado, de tal manera que este es un derecho sociolaboral que permite que el trabajador pueda recomponerse, pueda restituirse, pueda recuperar las fuerzas perdidas. Hay escenarios reales donde trabajadores que no gozan de este derecho en forma real, ¿no? Sobre todo los trabajadores contratados. Fíjense, aquí hay una especie de vuelta a la ley, ¿no? Se le contrata a un trabajador, por ejemplo, por 8 meses, de tal forma que éste no pueda cumplir con el ciclo laboral anual para gozar del descanso anual. Sin embargo, la Constitución ya está garantizando de que su disfrute y su compensación se regulan por la ley, de tal manera que sí es posible de que al trabajador que no haya alcanzado un año de labor, también se le deberá de otorgar una compensación por descanso no gozado, que sea proporcional al tiempo de servicio que ha efectuado. Muy bien, la vulneración de este derecho lógicamente tiene que ser resarcido, tiene que ser compensado. Hay una vía conciliatoria laboral que tranquilamente podría ejecutarse, pero aquí hay evidencia de mucha renuencia por parte del empleador, de desconocer estos derechos. Lógicamente aquí hace menester mayor, mayor presencia del Estado para promover, para que estos derechos se internalicen en la conciencia de algunos empleadores y así no desconocer los derechos laborales que la ley exige en su cumplimiento. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a analizar los artículos 26, 27, 28 y 29. Artículo 26. En la relación laboral se respetan los siguientes principios: igualdad de oportunidades sin discriminación, carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Muy bien, entonces nuestra Constitución va a establecer un enfoque tuitivo, un enfoque que busca proteger al trabajador sujeto a una relación laboral donde se entiende de que el trabajador lógicamente tiene un peso menor, ¿no? En una relación laboral, quien tiene mayor peso real es dueño de los medios, es dueño de una serie de facultades que permiten dirigir la actividad laboral, donde inclusive tiene un peso económico evidente. Todas esas circunstancias van a inclinar la relación laboral a favor del empleador. De tal manera que nuestra Constitución, para compensar esa relación laboral de por sí antagónica y desigual, le da
un carácter tuitivo, es decir, le da un carácter de protección al trabajador. De tal manera que hay un principio pro-operario, que significa que la duda favorece al trabajador, ¿no? Que hay que proteger al trabajador frente a esa relación laboral desigual donde el empleador tiene capital, es dueño de los medios de producción, tiene contactos, tiene peso económico y también inclusive peso político. Entonces, para allanar esas desigualdades, la Constitución le da protección al trabajador, ¿no? Es por eso que tenemos fundamentalmente estos tres principios. La relación laboral debe de respetar el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos de acceso a fuentes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una convocatoria. La convocatoria ha sido realizada por la Municipalidad X. Se está necesitando 2 ingenieros civiles, ¿no? Para el área de infraestructura. Así que se lanza la convocatoria CAS. Esa convocatoria tiene que ser transparente, tiene que asegurar la igualdad de oportunidades sin discriminación, ¿no es cierto? Vulnerar este principio sería de que se lance la convocatoria, pero que esa convocatoria sea una especie de cortina de humo, porque ya previamente ya se tiene un ganador. Es una práctica muy realizada en algunas instituciones públicas. Sin embargo, hoy en día se está fortaleciendo los sistemas de control gubernamental a través de las oficinas de control interno, que están propiciando a que se erradiquen estas malas prácticas que desconocen este principio de igualdad de oportunidades, ¿no? Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Ello quiere decir que ninguna relación laboral puede desconocer los derechos fundamentales de la persona, que atañen su dignidad, o finalmente que pongan en riesgo el cumplimiento de los beneficios laborales que establece la ley. No puede haber un condicionamiento ilegal. El empleador no te puede obligar a que tú firmes un contrato donde tú estés de acuerdo en que no se te dé vacaciones anuales. O tú, lógicamente, estás amparado por la Constitución ante la eventual presencia de un contrato laboral donde esté establecido de que el trabajador voluntariamente renuncia a su derecho al pago de gratificaciones. Por más de que esté firmado en ese sentido por el trabajador que ha sido presionado por el empleador, quien lo ha presionado, oye, si no firmas el contrato en el cual tú estás renunciando al pago de gratificaciones, yo te despido inmediatamente, ¿no? Situaciones que en la práctica se suscitan, pero los derechos laborales, los derechos humanos son irrenunciables. Así tú hayas manifestado tu renuncia al pago de gratificaciones, ese contrato es nulo, de pleno derecho. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, los derechos sociolaborales son irrenunciables. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Muy bien, la duda favorece al trabajador. La aplicación de una norma quizás esté sujeta a una interpretación dudosa. No se sabe si hacer el cálculo sobre la base de la remuneración permanente o sobre la remuneración total permanente. Entonces, allí ¿cuál va a preferirse? Aquella remuneración total, íntegra,
que beneficie el interés del trabajador. Lo contrario sería desconocer, desfavorecer al trabajador. Tenemos una remuneración, por ejemplo, total, una remuneración básica, permanente, ¿no? Que en el sector público, habrán visto ustedes las boletas de trabajadores del sector público, sobre todo trabajadores nombrados, donde la remuneración básica alcanza 50 soles en algunos casos. La remuneración total íntegra, lógicamente ya reconoce una serie de bonificaciones que permiten que la remuneración se asome a una remuneración más o menos digna, ¿no? Entonces, con la suma de esas bonificaciones, de esos reconocimientos, se tiene una remuneración de 1.500. Tenemos un trabajador que en su boleta dice remuneración básica 50 soles, sin embargo el consolidado, el íntegro y la sumatoria de todos los apoyos, beneficios dan 1.500. Sin embargo, para hacer el cálculo del pago de beneficios por 20 años, 25 años, etcétera, etcétera, se ha hecho mal en aplicar como criterio para otorgar ese derecho la remuneración básica, 50 soles. De tal manera que interpretar de esa manera sería desconocer el legítimo interés que tiene el trabajador, es desconocer justo este artículo que señala que la interpretación siempre debe ser favorable al trabajador. De tal manera que aquí no debería de utilizarse la remuneración básica para hacer el cálculo, sino tendría que utilizarse la remuneración total íntegra de 1.500 y sobre esa base hacer el cálculo. ¿No es cierto? En todo caso, fíjate, la Constitución ampara, te reconoce, te establece una serie de mecanismos, de principios que van a garantizar un trabajo decente, un trabajo digno. Pero en la práctica observamos que hay una realidad informal, una realidad que se aleja del respeto a la Constitución. Creemos que allí el problema es más del ser humano. Creemos de que el problema es más de aquel ser humano que sí conoce la Constitución, pero no quiere cumplirla. ¿Y por qué no quiere cumplirla? Porque no le conviene, porque le genera costos. Es un tema ya de las personas, ¿no es cierto? Más que de la Constitución. Tenemos el artículo 27. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitral. Muy bien, entonces, ¿qué viene a ser el despido? El despido es un mecanismo que va a extinguir la relación laboral. Pero ese despido, lógicamente, tiene que realizarse bajo condiciones legales. Tiene que identificarse si el trabajador ha infringido o está dentro de alguna causal de despido que tenga que ver con su productividad laboral o que tenga que ver con su conducta. Si tenemos un trabajador indisciplinado, que no respeta las normas internas, lógicamente allí habría un tema de inconducta y tendría que iniciársele un procedimiento de justa causa de despido para así poder sancionarlo con un despido con causa justa. O si tenemos un trabajador que no logra o ha bajado su rendimiento porque no logra alcanzar ese promedio de rendimiento que se exige para esa labor y que lo realizan otros trabajadores en igualdad de condiciones que este trabajador, entonces allí hay una baja de rendimiento. Entonces, de igual manera, se inicia un procedimiento por causa justa de despido que va a permitir, lógicamente, que el despido sea legal, sea justo. Pero si no existe este procedimiento de por medio, el despido es injusto, el despido es arbitrario, es una decisión unilateral que es ilegal,
por parte del empleador, de tal manera que ese tipo de despido tendrá que sancionarse a través de la indemnización o a través de la reposición al centro de trabajo. Para ello tenemos mecanismos establecidos en la ley laboral que también permiten la reposición del trabajo o finalmente la indemnización por el despido arbitral. Tenemos el artículo 28. El artículo 28 establece lo siguiente: el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, cautela su ejercicio democrático, garantiza la libertad sindical, fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. Muy bien, entonces, aquí se va a hablar de tres derechos que la Constitución garantiza y le reconoce a los trabajadores. Tenemos el derecho de libertad sindical, negociación colectiva y el derecho a la huelga. En primer lugar, vamos a comentar qué vienen a ser los sindicatos. Los sindicatos son grupos de trabajadores asociados para defender sus propios intereses laborales. Tengan en cuenta de que las relaciones laborales son antagónicas. Por un lado tenemos al dueño del capital. El dueño del capital, el empresario, el empleador, lo que quiere es acrecentar su capital. Y para acrecentar su capital tendrá que imponer condiciones que muchas veces, generalmente, vulneren los intereses del trabajador. Por otro lado, tenemos a los trabajadores que tienen la expectativa de generarse mayores recursos, que mejore sus condiciones, que mejore su calidad de vida, de tal manera que tienen un interés legítimo, que es conquistar mayores beneficios laborales. De tal manera que en la relación laboral vas a observar dos posiciones antagónicas y contradictorias. Por un lado tienes al empleador que quiere ganar más dinero a costa del trabajador, y por otro lado tienes al trabajador que quiere conquistar mayores beneficios, y la conquista de esos beneficios implica la reducción de ese capital que aspira el empleador. De tal manera que la relación es antagónica y por lo tanto se evidencia conflicto, ¿no? Las relaciones laborales son de naturaleza antagónica, que a su vez evidencian conflicto. Muy bien, es algo consustancial de las relaciones laborales. Ustedes habrán visto muchos escenarios en nuestra coyuntura donde hay huelgas, donde hay paros, ¿no?, a efectos de hacer presión y de que el empleador o finalmente el Estado, si es que son trabajadores públicos, reconozca algún beneficio, otorga algún derecho, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, lógicamente, considérese de que el empleador tiene poder, un poder de dirección, un poder de organización, pero también es dueño del capital, es dueño de los medios de producción, de tal manera que tiene poder económico, ¿no es cierto? Tiene contactos, tiene peso mediático, inclusive en algunos casos, tiene contactos, etcétera, etcétera, de tal manera que en una relación laboral el empleador tiene un poder evidente. Para hacerle frente a ese poder, lógicamente los trabajadores tienen el derecho a asociarse en sindicatos. Si uno solo reclama el derecho laboral, es probable de que el empleador lo despida y no pase nada. No hay mayor amenaza para el empleador. Finalmente puede contratar a otro trabajador porque hay miles esperando un puesto de trabajo. Pero si los trabajadores unidos
los trabajadores organizados en un sindicato hacen presión, lógicamente allí de alguna manera se va a allanar esas diferencias de poderes entre el empleador y el trabajador. Entonces, el sindicato que representa al conjunto de trabajadores ya va a poder hacerle frente al poder que tiene el empleador. Muy bien, entonces la Constitución política reconoce ese derecho a la libre sindicación. Los trabajadores pueden formar sindicatos, agrupaciones que permitan la defensa de los intereses de los trabajadores. La Constitución fomenta la negociación colectiva. Ante la presencia de esos conflictos sociolaborales que les he comentado entre empleadores y trabajadores, aquí el Estado propicia, fomenta el mecanismo pacífico para la solución de esos conflictos, que viene a ser el mecanismo de la negociación colectiva, que va a traer como resultado el convenio colectivo, que es un acuerdo entre trabajadores y empleadores en el cual se acuerda sobre las condiciones laborales. Allí se acuerda si se va a otorgar algún beneficio, si se acuerda si no se va a reconocer todavía el beneficio por un tema presupuestal. Entonces, es la oportunidad para que los representantes de los empleadores y de los trabajadores acuerden qué beneficios se reconocen, qué beneficios se ponen en práctica y cuáles no. Ello justamente para evitar el último recurso, que sería el de la huelga, ¿no? Que paraliza todo el sistema productivo. Es un golpe directo al capital. La huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores con abandono del centro de trabajo. La huelga es un derecho constitucional, pero este debe de realizarse en armonía con la ley, en armonía con el interés social. La ley establece las excepciones, las limitaciones, ¿no es cierto? Les decía que la huelga tiene que ser acordada por la mayoría de los trabajadores que integran un sindicato. La huelga tiene que ser pacífica, no puede vulnerar los derechos de terceros, ¿no es cierto? Muy bien. Finalmente tenemos el artículo 29. El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. ¿Qué viene a ser la utilidad? La utilidad es un porcentaje de las ganancias de la empresa que se distribuye entre los trabajadores luego que la compañía ha compensado las pérdidas que arrastra de los ejercicios anteriores. Muy bien, entonces aquí tenemos desde el artículo 22 hasta el 29 tenemos garantías constitucionales que versan, que establecen derechos sociolaborales fundamentales. Algunos autores señalan que los derechos laborales también son derechos humanos. Y mantenemos esa posición, seguimos esa corriente. Los derechos laborales son derechos humanos, ¿no? No pueden desconocerse. En la práctica hay un escenario que muestra mucha vulneración de derechos sociolaborales, ¿no? De tal manera que ello advierte que tenemos un escenario todavía informal de subempleo, ¿no? Donde hay trabajos que ni siquiera te reconocen el mínimo vital que ha reconocido el Estado. A efectos de evitarse gastos, porque algunos empleadores así lo entienden, como gastos innecesarios. No le paguemos vacaciones, no le demos gratificación, no lo reconozcamos como trabajador. Hay que hacerle suscribir un contrato de locación de servicios para desconocer la relación laboral. Prácticas totalmente nefastas que en vez de contribuir con el desarrollo económico, en vez de contribuir con el trabajo, esa actividad noble que les hemos comentado en un inicio, lo que hacen es crear condiciones de subempleo y
consolidar el subdesarrollo, ¿no es cierto? Aquí creo que no es culpa solamente de la Constitución. Hemos advertido de que aquí el principal culpable es el ser humano que no quiere cumplir estas mínimas garantías que establece la Constitución, porque hay un interés egoísta, ambicioso de por medio, ¿no? En todo caso, creemos de que en forma estructural deberá de atenderse una educación que ponga en práctica valores, ¿no? Como el de respeto a la ley desde un inicio, desde la etapa inicial, ¿no? Donde el Estado a través de sus centros educativos fomente el respeto a la ley, el respeto al orden constitucional, el respeto a valores humanos como la solidaridad, la reciprocidad, la empatía, porque estamos en un mundo muy cambiante donde todos somos aves de paso. Un momento puedes estar arriba en el éxito, pero nadie te asegura ese éxito. Las circunstancias pueden cambiar en forma drástica. Hay giros de, de 180 grados, ¿no? Que lógicamente deben de internalizar los seres humanos que integran una sociedad que busca alcanzar mejores estándares de desarrollo y de calidad de vida. Muy bien, chicos, hemos terminado con el análisis del artículo 21 al 29. Muy bien, entonces voy a proceder a cerrar la grabación. Muchas gracias